Muy bien, muy buenos días a todos. Bueno, pues a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por este hermoso día más de vida que tú nos das, Señor. Como tu palabra dice claramente, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Y te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos haces ver claramente todo lo que está sucediendo en este mundo que está tan afectado, Padre. Te pedimos que en esta plática, en este estudio que hoy vamos a compartir, realmente tú prepares los corazones de las personas para que puedan entender, Dios, este mensaje que está, pues, realmente a través de tu palabra, escrito en tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, por todo lo que tú nos dejas ver a través de ella. Te pedimos que nos guíes y que guíes este tiempo y todo en el nombre de tu Hijo hermoso Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues esta mañana quería compartirte algo que Dios ha puesto en mi corazón ya desde algunas, no semanas, meses, por todo lo que estamos viviendo. Tal vez no podamos entender lo que está sucediendo, ¿verdad? Hoy vemos que cada vez el mundo está más afectado, está más colapsado y he escuchado personas y me han comentado algunas personas, bueno, ¿y qué está sucediendo? ¿No? Qué está pasando? ¿Y por qué Dios no mete su mano? ¿O dónde está Dios? Porque muchas veces los jóvenes se preguntan, bueno, ¿y dónde está Dios? Porque si estuviera Dios, pues no estaría pasando lo que está pasando. Pero yo creo que hay que entender algo muy importante, que Dios nos dejó algo en su palabra y nos dejó su palabra para hacernos ver claramente lo que está sucediendo. Es decir, Dios tiene el control, sí, sigue teniendo el control, sí, pero también Dios nos hace ver claramente lo que va a venir. Dios nos habla de un juicio, sí, claramente vemos que Dios en la historia ha mostrado y nos ha dado, y se han dado partes donde ha habido los juicios y Dios realmente ha cumplido con esos juicios. Entonces, cuando vemos lo que sucedió en la época de Noé, que es la parte que quiero tomar, te vas a dar cuenta de que Dios tristemente hizo ver que el mundo estaba muy afectado y estaba muy afectado por el pecado y estaba muy afectado por el mal. ¿Y qué tenía que hacer Dios? Tenía que traer un juicio. También lo vemos en Jeremías, cuando Dios simplemente le hace ver a Jeremías, ¿sí? Que también iba a haber un juicio. ¿Por qué razón? Porque el pueblo estaba viviendo mal, porque la gente estaba viviendo mal, estaba corrompida, como lo que estamos viviendo hoy en día. Y tristemente, la gente no creía. No le creyó a Noé, no le creyó a Jeremías, no le creyó al mismo Lot cuando fue a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero hay algo importante que debemos de entender, que es decir, la Biblia Dios nos la dejó para hacernos ver claramente lo que va a suceder. Es decir, Dios nos habla del pasado como historia para hacernos ver que lo que sucedió se cumplió. Dios nos habla de un presente, pero también Dios nos habla de un futuro. Entonces, cuando realmente le estamos creyendo a Dios, cuando realmente estamos cerca de Él, los que hemos tomado esa decisión de creer en Jesucristo realmente como nuestro Señor y Salvador, y reconocer claramente que todo lo que está pasando está bajo su control y por eso Dios nos deja su palabra. Es decir, la Biblia es muy clara y la Biblia a veces la gente lo toma como una historia, como un libro de historia, no es un libro de historia, es un libro de historia, sí. Dios habla de historia, pero también habla de profecía. Y Dios en la profecía nos hace ver claramente que está cumpliendo cada una de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. A veces la gente no quiere entenderlo, no quiere creerlo. A veces la gente le da miedo hasta de leer el libro de Apocalipsis, ¿no? Porque dice, no, es que ese libro está tremendo, ¿verdad? Mira, quiero decirte algo. Apocalipsis significa revelación, que si Dios nos está revelando a los que hemos creído en Él, lo que va a suceder en el futuro, lo que va a suceder después de. Ahora estamos viviendo situaciones en las cuales no entendemos, pero quiero decirte algo. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, Jesucristo, ahora sí que si vemos el capítulo 24 en adelante, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que ese capítulo y esos capítulos están hablando realmente de lo que va a suceder al final. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que realmente nos hace ver que Jesucristo va a regresar. Todos hemos escuchado, ¿sí? Creyentes o no creyentes, religiosos o no religiosos, saben perfectamente que un día Jesucristo va a regresar. Claro que para la gente es muy fácil decir, todavía falta mucho tiempo. No, mira, no falta mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque Dios es muy claro en lo que nos está mostrando. Y hay un versículo que te quiero compartir que dice
que está en Mateo, y realmente le preguntaron los mismos apóstoles y los mismos discípulos, ¿no? ¿Y cuándo vas a regresar? Y a veces también nosotros como creyentes le preguntamos a Dios, ¿no? Oye, ¿y cuándo vas a regresar? ¿Cuándo va a ser el día de tu regreso? ¿Cuándo va a cambiar este mundo? ¿Cuándo este mundo va realmente ser afectado o transformado por ti? Porque está afectado por el pecado. Y en ese momento Jesús, en Mateo 24:4, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy, tristemente, nos damos cuenta de que hay muchas malas noticias, ¿sí? No, hay muchas noticias que no son reales. Que si hoy, tristemente, los medios como el YouTube, como todos esos medios, Instagram y todo lo que te presentan, hay cosas que son verdaderas, pero hay cosas que son falsas. Entonces, mirad que nadie nos engañe, que si, ¿qué es lo que Dios quiere hacerte ver? No pongas tus ojos en las noticias, pon tus ojos en lo que dice Dios en su palabra. Y luego dice claramente, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos creen o se han dicho que son realmente enviados por él, por Dios. Muchos se han creído Mesías, ¿no? Y se han puesto un nombre que no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Y luego dice claramente, y a muchos se engañarán. Hoy, tristemente, hay un gran engaño tanto en la cuestión religiosa como en la cuestión cristiana, quiero que lo sepas. Así que Dios nos hace ver claramente, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hoy nos estamos dando cuenta de que es increíble que hubo una guerra que ya tiene más de un año, que fue la de Rusia y Ucrania, y que todavía sigue. Y luego, no nomás eso, ahora ya son los países árabes contra Israel. Y vemos cuántos países árabes están contra Israel. Y vemos que todo se está destapando. Ahora China con Taiwán, ¿sí? Ahora Venezuela ya se está metiendo, ahora Corea del Norte ya se metió. Entonces nos estamos dando cuenta de que, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Quién va a frenar esta situación? ¿Por qué? Porque no va a haber nadie que pueda frenar esta situación. Solamente alguien la va a poder frenar y es Dios. Pero en su tiempo. Oye, ¿vamos a vivir todo esto? Sí. Todo esto que está sucediendo, estos acontecimientos que la Biblia nos dejó escrito hace 2000 años, ¿van a suceder? Sí. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Te está advirtiendo a ti como creyente, ¿sí? Que no tienes por qué preocuparte por lo que está sucediendo, porque si hay alguien que tiene el control es Dios. Y vas a morir cuando Dios diga que vas a morir, porque a veces la gente piensa que las personas te pueden llegar a matar. No, que si realmente vas a morir cuando Dios diga que vas a morir y vas a partir. Y luego dice claramente, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando está hablando del fin, no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin del siglo, ¿correcto? Y luego dice, porque se levantará nación contra nación, ¿te suena? Y reino contra reino, ¿te suena? Dice, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Oye, Arturo, como quien dice, ¿esto está empezando? Sí, esto está empezando. ¿Por qué razón? Porque todavía no vienen las pestes. A veces la gente piensa que el COVID fue una peste. No, no tiene nada que ver con una peste y no tiene nada que ver con algo que haya enviado Dios. Eso fue hecho por el hombre, no por Dios. ¿Correcto? Y luego va a haber hambre, claro que va a haber hambruna. ¿Sí? Pero Dios quiere que entiendas claramente que todo esto que está sucediendo, Él tiene el control. Y si Jesús lo expuso en Mateo 24, es para que te des cuenta de que ya está escrito. Y cuando Dios escribe algo en su palabra, es que la va a cumplir. Y simplemente lo único que hace es que tú no te preocupes, para que te des cuenta de que todo lo que está sucediendo está escrito en su palabra y está bajo su control. Así que realmente la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para poder enfrentar todo lo que la Biblia dice? Porque a veces no queremos escuchar. Claro, no nos gusta escuchar malas noticias, pero hoy en día lo único que escuchas son malas noticias. Que si no hay buenas noticias.
Y la palabra de Dios nos hace ver claramente que no van a ver. Oye, ¿esto va a ir de mal en peor? Sí, esto va a ir de mal en peor. Y estoy agarrando una parte del pasaje del mismo capítulo 24, que está del versículo 36 al 39. Quiero enfocarme realmente en estos versículos para poder entender y poder explicarte lo que Dios nos dejó antes en la historia para hacernos ver lo que va a suceder después. Así que en Mateo 24, 36 al 39 dice, pero el día y la hora nadie sabe. ¿De qué está hablando? Todo el mundo sabe que va a venir Jesucristo. Oye, mucha gente, fíjate, es increíble. Hoy he escuchado, ahora sí que gente que dice que Jesucristo va a venir en este año. ¿Y de parte de quién? ¿No? Porque si la Biblia dice claramente que nadie sabe, ¿cómo es posible que el hombre esté diciendo que en este año va a venir Jesucristo cuando dice claramente, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre? Fíjate qué increíble. Ni los ángeles que están delante de Dios saben cuándo realmente Jesucristo va a regresar. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Lo mismo. ¿Qué hacen hoy la gente? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Hoy los jóvenes, ¿qué dicen? Vamos a divertirnos. Hoy es el momento de divertirse, total. Si nos vamos a morir, pues vamos a divertirnos. Pero no saben lo que va a suceder. No saben lo que viene más adelante, ¿correcto? Entonces, fíjate cómo realmente estamos viviendo el mismo tiempo que vivió Noé. Y por eso Dios nos deja la historia. ¿Esa gente, tú crees que creía? No. ¿Crees que entendía lo que estaba pasando? Tampoco. ¿Por qué? Porque no querían creer. Cuando Noé hablaba de un juicio, ¿tú crees que ellos creían que iba a venir un juicio? No. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Lo mismo. Cuando tú le dices a los jóvenes, ¿sabes que va a venir un juicio? No lo creen. Creen que no va a haber un juicio. Así que, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, la pregunta que quiero hacer esta mañana es, y quiero responderla porque la única manera de responderla es a través de la Biblia. No lo que yo diga, sino lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra. Así que, ¿está el mundo llegando a su fin? La Biblia dice que sí. El mundo está llegando a su fin. Ese fin del siglo en el cual Dios lo hizo con Noé, lo va a hacer en nuestro tiempo. La Biblia dice claramente, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Oye, ¿de qué generación estás hablando, Arturo? ¿De la mía? No. Estoy hablando de la tuya como joven. Tú la vas a vivir. Yo tal vez no la vaya a vivir, pero tú la vas a vivir. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice claramente, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando de tu generación, no de mi generación. Así que el mundo llegará a su fin y hay algunas personas que se sienten, que algunos de ustedes como jóvenes que están aquí hoy, esta mañana, piensan que no es así. La Biblia es muy clara y podríamos verlo en nuestra propia vida. Hoy la mayoría de las personas creen que una guerra nuclear ocurriría en cualquier momento. En cualquier momento. Hoy, como nunca, vemos que se reúnen las naciones. ¿Para qué? Para ver cómo pueden arreglar esta situación y en vez de arreglarla la descomponen. Porque estamos viviendo un terrorismo nuclear. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Tú crees que la gente terrorista le importa que la gente muera? En lo más mínimo. No les interesa. Y ve lo que está sucediendo. Lo veo realmente en el país de mis abuelos y de mis padres, que es Líbano. Hoy le están diciendo a la gente que vive en Líbano que salga de Líbano. ¿Sabes por qué razón? Porque Hamas, que es un grupo terrorista, tiene el control. ¿Y qué está haciendo? Está atacando a Israel. Y no nomás es Hamas, es Hezbollah, son los ISIS, que si es un grupo, Irán, Siria, Irak, Líbano, ¿sí? Todos contra Israel. Oye, ¿por qué contra Israel? Te voy a decir por qué razón. Simplemente porque es el pueblo de Dios.
Y la Biblia dice claramente que los acontecimientos que se van a dar habla del pueblo de Dios. Cuando los apóstoles iban caminando con Jesucristo, y en ese tiempo, Jesucristo dijo claramente que ya no había nada que hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo no creía que él era el Mesías, porque no creían, ¿sí? En ese momento Jesús dijo claramente lo que iba a suceder, dio una profecía. ¿Cuál? Que tanto Jerusalén como su templo iban a ser destruidos. Y dio hasta la fecha, el año 70. Y en el año 70, un gobernante, Tito, ¿qué hizo? Destruyó Jerusalén y destruyó el templo de Jerusalén. Y se los dijo Jesús a sus discípulos y a los apóstoles. En ese momento había una higuera. Y dice que en ese momento, cuando ve Jesús la higuera, pero no había fruto, que si estaba floreciente, muchas flores, pero no había fruto. La higuera representa a Israel. En ese momento dijo, se acabó. Y dice la Biblia claramente que esa higuera se secó. Cuando los apóstoles vieron eso, dijeron, Señor, ¿qué está pasando? Que si de repente en la mañana estaba la higuera floreciendo, no había fruto, y ahorita que volteamos, la higuera se secó. ¿Qué representa el pueblo de Israel? Y Jesús dijo claramente, cuando la higuera reverdezca, entonces, ese es el tiempo de mi regreso. Pasaron casi 2000 años. 1948, 14 de mayo, Israel entró a su tierra. En ese momento el reloj de Dios empezó a andar. ¿Cuándo se paró? Cuando Jesús dijo que ya no iba a haber más fruto. Ahí se paró el reloj de Dios. Una cosa es el tiempo que nosotros manejamos y otra cosa es el tiempo de Dios. Es decir, el reloj de Dios empezó a andar en el año 1948, el 14 de mayo. ¿Por qué razón? Porque Israel, que había perdido tanto su templo como su territorio, regresó a él. Qué curioso, ¿no? Regresó al mismo lugar que Dios le dijo a Moisés que les iba a dar, a la tierra prometida. Entonces, fíjate cómo Dios nos hace ver claramente en su palabra lo que va a suceder. Hoy, tristemente, hay una organización terrorista que tiene bombas nucleares. Claro. Y que no te imaginas que estos cuates lo único que están esperando es destruir. Eso es lo que están queriendo. Hoy, realmente hay una reacción en cadena y podría decirte que parte del mundo, en parte del mundo podría suceder. A veces la gente piensa, oye Arturo, eso está pasando allá. ¿Sí? ¿Y tú crees que no nos va a afectar acá? Claro que nos va a afectar. ¿Sabes sobre quién se van a ir? Sobre Estados Unidos. Somos el patio trasero de Estados Unidos. ¿Tú crees que no nos va a llegar? Claro que nos va a llegar. Y veo lo que está pasando realmente en Israel. Ayer tuvo un gran ataque, si no lo supiste. Tanto Irak como Irán, Siria, Gaza, Líbano y Yemen mandaron misiles a Israel. Fue una gran cantidad de misiles. ¿Por qué? Porque lo que buscan es destruirlo. ¿Lo van a destruir? No. No lo van a destruir. Aunque el mundo quiere destruirlos, no lo van a destruir. Y te voy a decir por qué. Porque es el pueblo de Dios. Y en la profecía dice claramente que Dios los va a guardar. Aunque lo hayan rechazado hace 2000 años, sigue siendo el pueblo de Dios. Así que todos estos países están ¿contra quién? Contra Dios. No es tanto Israel, es Dios. Hoy solo se necesitan 100 de las bombas nucleares existentes para sumirnos en un invierno nuclear. Te digo una cosa, ahora hay más de 100 bombas nucleares. Hoy podría decirte que llegamos a casi 1000 de esas bombas nucleares, habiendo quemado un tercio de la raza humana y dejando a la Tierra cubierta en obscuridad. Hoy vemos cómo Hollywood pasa películas diabólicas. ¿Y qué hacen? Le hacen ver a los jóvenes que es un cuento y que creen que no va a pasar absolutamente nada. Hablan del infierno como si no existiera. Verdaderamente existe.
Hoy hay científicos que dicen que es posible despoblar la Tierra. Claro que es posible. Y muchos hablan del día del juicio. Y saben perfectamente que ese juicio está cerca. Te estoy hablando de gente científica, no te estoy hablando de gente creyente. Así que hoy tristemente hay un extraño silencio por parte de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no quieren enseñar esto. Por una simple y sencilla razón. No quiero espantar a los adeptos. ¿Se me van a ir? ¿No? Prefiero hablarles de prosperidad, prefiero hablarles de seguridad, prefiero hablarles de bien, ¿no? No, tenemos que hablar realmente de lo que está sucediendo hoy en día. Así que tienes que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Tienes que hacerle ver a la gente lo que está escrito en la Biblia. Y la Biblia es clara. Y Jesús dijo, todos necesitamos nacer de nuevo espiritualmente. Todos. Nadie va a ir al cielo sin haber nacido espiritualmente. La Biblia dice que nuestros corazones son engañosos y desesperadamente son perversos. ¿Cómo podemos conocerlo? Dijo Jeremías. Ni tú conoces tu corazón. Tu corazón es malvado y perverso. Y eso es lo que sucede hoy con los gobernantes. Su corazón es malvado y perverso. ¿Tú crees que ellos quieren la paz? No. ¿Sabes por qué ha habido tanto atentado hacia Trump? Ahora salió una orden de que sí, tiene que ir a la cárcel durante 4 años. Qué casualidad, el tiempo que tiene que gobernar. ¿Por qué razón? Porque Trump no está de acuerdo con lo que está sucediendo. No está de acuerdo. Y sabe que están haciendo mal. Y sabe que su país se va a colapsar. Hoy Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. ¿Sabes cuánto debe? 33,000 billones de dólares. ¿Tú crees que va a poder pagar? No. ¿Por qué razón? Porque el mundo quiere guerra. Trump quiere parar la guerra. Estados Unidos no quiere dejar de producir armamento. ¿Por qué razón? ¿Es un negocio? ¿Cómo voy a dejar de producir? Tal vez no te acuerdes de Kennedy, ¿sí? Pero ¿sabes por qué lo mataron? Porque él dijo que iba a cerrar las fábricas donde se producía o se fabricaba armamento. ¿Cómo? ¿Cómo vas a cerrar algo que es lo que nosotros queremos? Así que la Biblia nos enseña que el mundo llegará a su fin. El fin del siglo, no el fin del mundo. La Biblia enseña que habrá un fin de la era del Espíritu Santo, claro, la que hoy está en este mundo, pero que un día va a partir. La era en la que estamos ahora y que se inaugurará una nueva era. ¿Cuál? Cuando Jesucristo venga a reinar. ¿Hoy va a venir a reinar? Claro que va a venir a reinar. Y va a reinar 1000 años, dice la Biblia. ¿Sí? Y no va a haber guerras, no va a haber peste, no va a haber hambre. Dice que la gente ya no va a llorar. Así que Dios va a cambiar este sistema presente. ¿Por qué razón? Porque está afectado por el pecado. La maldad que está en esta tierra lo cambiará con una nueva era. Y esa nueva era será el reino de Dios. Que como creyentes lo estamos esperando. Porque es lo que más deseamos. Así que esa nueva era prevalecerá. Ahora, volvamos a la Biblia. Y voy a ir en el Nuevo Testamento. Fíjate, no voy a hablar de versículos, no se preocupen, no necesitan leerlos. Pero fíjate, en el Nuevo Testamento, cuando habla del nuevo nacimiento, lo menciona 9 veces. 9 veces menciona el nuevo nacimiento. Que sí, como quien dice, te está diciendo Dios que tienes que nacer de nuevo espiritualmente. El arrepentimiento se menciona 70 veces. Como quien dice, el hombre se tiene que arrepentir. Y el bautismo, no el bautismo cuando te bautizaron, cuando eras niño. Está hablando del bautismo que Juan el Bautista hacía a las personas que realmente creían, ¿sí? Y en ese momento se confesaban y eran bautizadas por Juan el Bautista, ¿sí? ¿Para qué? Por el arrepentimiento de sus pecados. En el Nuevo Testamento aparece 20 veces. Así que la segunda venida de Jesucristo, ¿sabes cuántas veces se menciona? 380 veces.
Tú pregúntame, ¿vendrá o no vendrá? Y nada más se menciona en el Nuevo Testamento. No estoy hablando del Antiguo Testamento. Y ciertamente se menciona muchas veces. ¿Por qué razón? Porque Cristo dijo en Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús lo dijo claramente. La imagen de la civilización en los días de Noé es la siguiente. Está escrita en el capítulo 6 del libro de Génesis, por si quieres leerla cuando llegues a tu casa, ¿correcto? Dice que estaban llenos de maldad, imaginación malvada, corrupción y violencia. ¿Te suena? Toda imaginación del pensamiento del hombre era malvada, dice la palabra de Dios. Suena como nuestros días, ¿verdad? Y podemos ver hoy los noticieros, tanta violencia y crimen, porque es lo único que se escucha. Cada día hay personas que son violadas, personas asesinadas y personas asaltadas. Todos los días. Y no nomás en nuestro país, en todo el mundo. Y todo lo demás que está sucediendo. No podemos evitar pensarlo. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están ahí. Porque lo estamos escuchando continuamente. Y muchos de nosotros hemos empezado a tener miedo. Claro, claro que te da miedo por todo lo que estamos viviendo. Era un mundo en el que el matrimonio fue abusado, ¿sabes? Prevaleció la perversión sexual. En un mundo en donde predominaba la violencia. Ese era el tiempo de Noé, del tiempo en el que estamos viviendo. Y una vez, y una otra vez, hoy tristemente hay conferencias, ¿sí? Ahora sí que esa conferencia mundial para la mujer dirigida por las Naciones Unidas, ¿no? Queriendo defender a la mujer, ¿sí? Y se debatió el tema de la violencia contra la mujer y la violencia contra los niños. ¿Y qué hacen contra eso? Nada. Personas que abusan de los hijos, los crímenes de la violencia siguen aumentando. Es increíble. Ve las estadísticas de nuestro propio país. Es un mundo con una religión decadente. ¿Por qué razón? Porque no quieren creer en Dios. Y no estoy hablando del cristianismo. Estoy hablando de ese mundo religioso, sea cual sea. Pero es un tipo de decadente de religión. No es una fe verdadera en Dios. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. Además, un mundo amenazado por el juicio de Dios. Y Dios dijo, voy a juzgar esta generación. Eso es lo que Dios dijo en ese tiempo. Y te digo una cosa, Apocalipsis dice lo mismo. Dios dice que va a juzgar esta generación. Ahora Dios dijo, voy a juzgar al mundo. Claro. ¿Por qué? Porque el mundo ya no puede vivir así. Haré llover durante 40 días y 40 noches y destruiré al hombre de pecado. Eso es lo que Dios dejó escrito en su palabra en la época de Noé. Ahora no está hablando de 40 días ni 40 noches. Ahora está hablando de 7 años, donde el hombre va a ser juzgado. Se ha vuelto demasiado malvado el hombre. Claro, porque Dios conoce el corazón de las personas. Y claro que dice, voy a comenzar una nueva raza. Eso es lo que hizo en la época de Noé. Tú imagínate que no hubiera habido juicio en ese momento. Imagínate cómo estaríamos viviendo ahorita. Sería una verdadera locura. Dios vio un hombre dentro de toda la sociedad. Fíjate qué increíble. De toda esa multitud que había, nada más había un hombre. Y ese hombre se llamaba Noé. Qué increíble. Un hombre que verdaderamente le creyó a Dios, igual que sus familiares. Matusalén era su tatarabuelo. Matusalén significa juicio. Y dijo claramente que cuando muriera Matusalén venía el juicio. Cuando Dios está hablando de una generación, está hablando de esa generación. Así como fue la generación de Noé con Matusalén, ahora está hablando de una nueva generación. ¿De cuántos años estás hablando? 70 años. Para Dios una generación son 70 años. Y los más robustos, 80. De eso está hablando Dios. Así que entre toda la mugre, la violencia y las perversiones, vio un hombre viviendo para Dios.
Y por eso vio a Noé, vio el corazón de Noé. Noé se atrevió a caminar con Dios. ¿Por qué razón? Porque creía en él. Era una verdadera creencia. ¿Por qué razón? Porque determinaba cómo vives. Te hago la misma pregunta. ¿Realmente estás creyendo como creyó Noé? ¿Realmente tu vida es diferente a la vida de las demás personas? Noé llevaba una vida disciplinada. Era un hombre de integridad moral. Y lo único que hacía era adorar a Dios. Porque para él lo más importante era él. Y se atrevió a estar solo. ¿Por qué razón? Porque la gente lo empezó a abandonar. Claro, se reían de Noé. ¿Sabes qué pasa hoy en día? Se ríen cuando les digo que viene un juicio. Se ríen cuando les digo que existe un infierno y no lo creen. Así está el mundo, ¿sabes? Recuerdo un amigo que platicaba con él y íbamos a correr mucho en México y le decía que existía un infierno y se empezó a reír. ¿Ah, existe un infierno? Pues quiero ir a ese lugar porque va a ser mejor estar en el infierno que en el cielo. Fíjate qué locura. Mi amigo no sabía ni lo que estaba diciendo. No quieren creer en eso. Él se atrevió a estar solo. Se reían de Noé en el lugar donde él trabajaba. La pregunta, cuando compartes la palabra en el lugar donde tú trabajas, ¿te creen o se ríen? Se reían de Noé sus vecinos. ¿Por qué razón? Porque simplemente les hacía ver que iba a haber un juicio. Pero sus vecinos tampoco no creían. Sus amigos tampoco. ¿Por qué razón? Porque no lo entendían. ¿Sabes qué pensaba? No está loco. Lo llamaban loco. Imagínate ese lugar donde realmente nunca había llovido, porque era el clima perfecto, ¿sí? Y en ese momento que les decía que iba a haber un juicio y que Dios iba a inundar la tierra, le decían a Noé, ¿de qué estás hablando? Estás loco, Noé. Si aquí no llueve. Así que lo llamaban loco. ¿Por qué? Porque hablaba de Dios. Lo llamaban loco porque él se ponía a orar y porque tenía una comunión con Dios. Y la Biblia dice que por fe Noé, fíjate cómo lo dice, por fe Noé le creyó a Dios. Es por fe. Si realmente le entregaste tu vida a Cristo, se la entregaste por fe. No necesitamos verlo para creer. Así que, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, Noé preparó un arca. La pregunta que te hago, ¿estás creyendo que Dios va a traer un juicio? ¿Estás preparado? ¿Te gustaría que tu familia se fuera al infierno? ¿Que fuera juzgado? ¿O que vivieran un juicio? ¿O que vivieran la tribulación? Siendo advertido por Dios. Dios nos está advirtiendo y por eso Dios nos dejó su palabra. Dios le dijo claramente, voy a enviar un diluvio, pero tengo que salvar a Noé. ¿Sabes quién llevó a los pies de Cristo a su familia? Noé. Noé hizo que su esposa y sus hijos y sus nueras creyeran. Él tenía que ser un testimonio para que ellos creyeran. Porque Dios nada más había hablado con Noé, ¿sabes? No había hablado con la familia. Él creyó. Si tú estás creyendo, la pregunta es, ¿realmente te importa tu familia? ¿Realmente vives congruentemente como dice la palabra de Dios? ¿O sigues viviendo para el mundo? Dios no puede juzgar a una persona que viva para Él, ¿sabes?
Por eso Dios guardó a Noé. Por eso Dios guardó a Jeremías cuando Jeremías predicó durante 20 años para que el hombre se arrepintiera. Noé predicó durante 100 años. Esa es la misericordia que Dios tuvo para con ellos, para que la gente se arrepintiera. Y ellos no quisieron creer. En la cruz Jesús pagó por nuestros pecados, ¿sabes? Y fueron perdonados y vive una vida para Cristo. Si realmente Cristo está en ti, tus pecados han sido perdonados. Y la Biblia dice claramente que no vas a ser juzgado. ¿Por qué razón? Porque ya hay alguien que pagó por ti. Por eso Cristo necesitaba pagar por nosotros. Si Él pagó por ti, tú no vas a ser juzgado. Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia. Nunca te presentarás en el gran juicio. ¿Por qué razón? Porque va a haber un juicio. Aunque no lo creas. Aunque la gente piense que no va a haber un juicio para ellos, va a haber un juicio donde Dios va a juzgar a cada una de las personas. Si estás en Cristo, es el único refugio donde puedes estar para no estar en el juicio final. ¿Por qué razón? Porque está escrito en la Biblia. Ahora Noé no podía ser juzgado por Dios, así que Dios dijo, tengo que encontrar una manera de salvar a Noé y a su familia. Así que un día Dios fue a Noé y le dijo, Noé, voy a destruir al mundo. Hoy Dios te está diciendo, voy a venir a juzgar al mundo. Es lo que te está diciendo Dios. Voy a empezar de nuevo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Nos está haciendo ver claramente que va a empezar de nuevo. Va a haber una nueva generación. Quiero que construyas una gran embarcación. Imagínate. Era como un transatlántico, quiero que lo sepas. Era una cosa impresionante. Dios le dio las medidas exactas de cómo tenía que construirlo. Quiero que lo hagas de madera de gofe, cúbrela por dentro y por fuera. Y Dios le dio las medidas. Y le dijo, vas a hacer una ventana, nada más una ventana. Y vas a hacer solamente una puerta. ¿Por qué la ventana? Porque Noé tenía que voltear a ver al cielo. ¿Por qué una puerta? Porque el que abrió la puerta y el que la cerró fue Cristo. Por eso Jesús dijo, solamente hay una puerta, solamente hay un camino. Yo soy el camino. Así que ahora puedes imaginar cómo se reían de Noé cuando estaba construyendo esta gran barca, ¿no? Esta gran transatlántico, ¿no? Construir un arca en medio del desierto. Oye, Noé, estás loco. Estás en un desierto donde realmente no había nada de agua. Es más, no llovía. Y comenzaron a construir esa grande embarcación. Y la gente venía de todas partes, ¿sabes? Eras como estar viendo las maravillas, ¿no? Que el mundo construye, porque ya sabes que hoy el mundo te dice que hay maravillas que han sido construidas por el hombre. No me imagino a todas esas personas que estaban viendo cómo Noé estaba construyendo, porque era una maravilla, era una cosa impresionante. Y claro que para los hombres decían, oye, ¿qué es esto? Esto es una locura, ¿sí? Así que toda la gente venía y veía lo que Noé estaba construyendo. ¿Para qué? Para ver a Noé diciéndole que estaba loco. No nomás a él, sino también a su familia. Es lo único que decía. Construyendo esta embarcación en medio del desierto y todo lo que Dios tenía, todo lo que él tenía, era la palabra de Dios. Él nada más escuchó una vez la voz de Dios. No tenía la Biblia, quiero que lo sepas, ¿eh? No tenía este documento. Él nada más escuchó la voz de Dios y le creyó a Dios. Así que la palabra de Dios es todo. ¿Quieres saber el principio y el final? Aquí está escrito. Es la única manera para saber la verdad. Ahora, tú y yo tenemos la palabra de Dios. La pregunta es, ¿le estás creyendo a Dios o le estás creyendo al hombre? ¿Estás creyendo que la Biblia predice el futuro del mundo? Porque aquí lo dice. Si Dios nos cuenta la historia y nos dice lo que sucedió en el pasado,
Ahora Dios nos está diciendo lo que va a suceder en el futuro. Así que tenemos también toda la evidencia científica, ¿sí?, de que esto va a suceder. ¿Sabías que la Biblia es el único documento que está escrito en todos los idiomas y en todos los dialectos? No existe ninguna obra de un ser humano que esté escrita en todos los idiomas y en todos los dialectos. ¿Puede suceder? Probablemente. No, va a suceder. Porque está escrito. Hoy todo el mundo está asustado. ¿Por qué razón? Porque no sabe qué va a pasar. Hoy lo que sucede entre Rusia y la Unión Europea, porque ya empezó, ahora ya no es Ucrania. Ahora Ucrania le hicieron a un lado, ¿sí? Ahora se está poniendo la cosa más fuerte. Entre Israel y los países árabes. ¿Y sabes qué? Nada más se habla de paz. Muchos queremos la paz, pero ¿cómo podemos lograr la paz? ¿A través de lo que el hombre nos está diciendo? No. Hoy reunidos en las Naciones Unidas, hombres que han sido designados tratando de encontrar una manera para poder hallar la paz y no hay respuesta. No hay respuesta. Porque te pones de acuerdo con uno y el otro no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien busca sus propios intereses. No hay una respuesta. Pero te digo una cosa, hay una sola respuesta en la que Dios nos dejó en su palabra. Dios intervendrá. ¿Por qué razón? Porque Cristo va a regresar. Esa es la gloriosa esperanza que todos tenemos en nuestros corazones. Él va a regresar. Ahora, en todo ese tiempo Noé predicaba. ¿Por qué? Porque él era un predicador de justicia. Él estaba compartiendo y diciéndole a la gente que iba a haber un juicio. Arrepiéntanse de sus pecados. Eso es lo que les decía. Vuelvan a Dios. Viene un diluvio. Ellos nunca habían oído hablar de un diluvio. ¿Por qué razón? Porque nunca había llovido. Nunca habían tenido un diluvio antes. Aún los meteorólogos discutían en ese tiempo, ¿no? Oye, no hay señales de lluvia, ¿sí? No hay señales de un diluvio. Este cuate está loco. ¿Cómo crees? No es un tonto. No sabe de qué está hablando. ¿Por qué razón? Porque para ellos no era un científico. Simplemente era un hombre que creyó en Dios. Así que se burlaban de él. Y no dudo que algunos de los familiares de Noé tenían dificultades para creer. ¿No te pasa lo mismo? ¿No te pasa que en el momento de querer compartirle a tus familiares no quieren creer? Tal vez no te digan que estés loco, pero tal vez lo estén pensando. O simplemente te dirán, ¿en qué secta te fuiste a meter? ¿No? Así que, así como dudaban de Noé, así dudan de ti, si realmente estás compartiendo la palabra. Pero te digo una cosa, Noé siguió adelante. Noé no se dejó intimidar por lo que la gente decía. En el momento en que Noé escucha la palabra de Dios y le dice que tiene que construir un arca, dejó de escucharlo 100 años. No pienses que cada ratito le estaba diciendo no, Dios a Noé, vas bien, ¿eh? ¿No? Déjame ver las medidas, a ver si están correctas, ¿no? Te dije que era de 3 pisos, no me vas a hacer 4, ¿no? O 2, ¿no? No, él simplemente obedeció. Tenía ese único mensaje del Señor. ¿Y sabes una cosa? Él lo creía. ¿Por qué razón? Porque lo aceptaba por fe. Eso es lo que era Noé, un hombre de fe. Te hago la misma pregunta. ¿Eres un hombre de fe? ¿Realmente le estás creyendo a Dios? Pasaron 100 años y un día terminó el arca. Te digo una cosa, la Biblia dice claramente que Dios pone las fechas de lo que va a suceder, de principio a fin. Y cada una de las fechas que Dios ha puesto en su palabra se han cumplido. Así que la fecha que Dios ha puesto para el regreso de Jesucristo, esa fecha Dios no la va a cambiar. La fecha que Dios puso para el día del juicio, esa fecha tampoco la va a cambiar. Así que cuando terminó, Dios vino a Noé y le dijo, Noé,
voy a darle al mundo 7 días más. Fíjate qué impresionante. 7 días más para ver si se arrepiente. ¿Sabes que empezó a chispear? Empezó a llover. Se pusieron a bailar en vez de creer. Porque nunca había llovido, ¿sabías? Dios les dio una oportunidad y no creyeron. Te digo una cosa, es la misma oportunidad que Dios te está dando a ti. Y le está dando a las personas que están a tu alrededor. 7 días más para que se arrepientan. Y si no lo hacen, vendrá el juicio. La Biblia advierte que el mundo está destinado al juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el punto brillante del horizonte es la resurrección de Cristo. ¿Por qué razón? Porque es lo único que nos puede salvar. ¿Por qué? Porque Él prometió su regreso. Esa es la esperanza de los profetas, ¿sabes? Los profetas estaban esperando ese momento. Es más, los apóstoles estaban esperando el regreso de Jesucristo. Pensaban que iba a regresar en su tiempo. Quiero decirte que ninguno de los apóstoles, todos murieron antes del año 70, cuando realmente Jerusalén fue destruido y cuando el templo fue destruido. El único que supo de la destrucción fue Juan, el apóstol, porque estaba en Roma. Y en ese momento se enteró de que Jerusalén había sido destruido. El único apóstol que Dios guardó, porque a todos los demás los mataron, fueron mártires, para que él escribiera el libro de Apocalipsis, que es la revelación, y lo escribió en el año 90 después de Cristo. ¿Para qué? Para que el mundo supiera lo que va a suceder. Isaías 66:15 dice, porque he aquí que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Eso es una profecía que Isaías escribió. ¿Ya se cumplió? No. Es una de las profecías que se van a cumplir. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a este hombre. Recuerda que el único camino al cielo está en la Biblia. Y la Biblia dice claramente que es Jesucristo. Cristo proporcionó un camino al cielo. Eso es lo que Él hizo. Él proporcionó un camino de salvación. ¿Por qué razón? Porque no hay otra manera para poderte salvar. Y por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Puedes imaginar a alguien levantándose y diciendo, yo soy el camino? Cuando él decía eso, ¿sabes qué decían? Que estaba loco. Nadie puede acercarse a Dios si no es a través de mí. ¿Te acuerdas cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente y que le preguntó, oye, ¿y cómo te llamas? ¿No? Así que, y se me pregunta el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando me vas a enviar, me van a preguntar tu nombre, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Qué le dijo Dios? Diles, yo soy. Esas fueron las palabras. Yo soy. ¿Sabes que Jesucristo repitió 7 veces esas palabras en el Nuevo Testamento? Cuando le preguntaba, ¿quién eres? Él decía, yo soy. Era Dios mismo hecho hombre, ¿sabes? Qué impresionante, ¿no? Por eso querían matarlo. Nadie puede acercarse a Dios si no es a través de mí. ¿Puedes imaginar a alguien diciendo, yo soy la personificación de toda la verdad? Porque eso fue lo que dijo Cristo. Toda la verdad científica y la verdad psicológica. Soy la personificación de toda la verdad religiosa, verdad y moral. No hay nadie más que él. Decían que Jesús estaba loco, ¿sabes? Es más, hasta sus propios familiares, sus propios hermanos decían, mamá, María, está loco. ¿Ves lo que está haciendo? Es un mentiroso. Es más, no sabe lo que está diciendo. Y esa es la decisión que tú debes de tomar.
O pensar que Jesucristo está loco, o que fue un mentiroso, o que verdaderamente es el único camino para poder llegar delante de Dios. Afirmar que realmente es el Hijo de Dios y que es la única manera para poder salvarte. Es el único camino para escapar de ese juicio venidero, porque no hay otro camino. Entonces es mejor que te acerques a Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo. Realmente acércate a Él. No esperes, porque nunca sabes cuándo llegará tu hora. Tú nunca sabes. Tú no sabes si el día de mañana vas a abrir los ojos. El fin del mundo para ti podría ser este día. El momento en que tú mueras, el momento en que cierres tus ojos, podrá ser el momento en que deje de latir tu corazón. Si alguien tiene el control del latido de tu corazón, es Él. Así que será el fin del mundo para ti. Y eso podría ocurrir en cualquier momento. ¿Dios es un Dios de amor y misericordia? Sí. Dios es un Dios de amor y misericordia. ¿Es un Dios de planificación? Sí. Dios nos planeó, pero también es un Dios de juicio. ¿Por qué razón? Porque va a juzgar el pecado. Aborrece al pecado y aborrece al pecador. No puede tener una relación con él. Así que Dios va a construir un mundo nuevo y un reino nuevo. Y ese día llegará. ¿Lo crees o no lo creas? Fíjate lo que dice el libro de Hechos. Cuando estaban todos los discípulos y estaban todos los apóstoles reunidos con Jesucristo después de la resurrección. Y dice de Hechos 1, capítulo 1, del versículo 9 al 11. Y fíjate cómo lo dice. ¿Quieres leerlo, Gesa, por favor? Hechos 1, de 9 al 11, por favor. Y habiendo dicho estas cosas. ¿Quién? Habiendo dicho estas cosas, ¿quién? Jesucristo. Dice. Viéndolo ellos, fue al estado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mira, cuando dice la nube, o la manera en que expresa la nube, no dudo que esa nube fue una nube de ángeles. Porque así como la Biblia dice que cuando Jesucristo nació, bajaron los ángeles a ver el nacimiento de Jesucristo, no dudo que los ángeles hayan venido por él, ¿sí? Para volvérselo a llevar. Y luego dice. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Fíjate, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué razón? Porque en ese momento estaban viendo cómo Jesucristo fue levantado, alzado y llevado al cielo. Y luego dice. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así es, así como lo vieron, ahora sí que así como lo vieron irse, la Biblia dice claramente en Zacarías, porque es una profecía que está escrito en el libro de Zacarías, que dice que el pueblo de Israel, dice, lo va a ver venir. Y lo más impresionante es que dice, y van a ver al que traspasaron. ¿Por qué razón? Porque ya no van a quedar las marcas de la crucifixión. Y van a ver al que traspasaron. Y llorarán, dice la Biblia. ¿Sabes por qué van a llorar? Porque saben que todos sus descendientes, todos sus familiares que no creyeron en él, están en el infierno. Por eso van a llorar. Porque van a reconocer que verdaderamente él era el Mesías, ese Mesías esperado. Por eso van a llorar. Van a ver regresar a Jesucristo. Oye, Arturo, ¿cuándo vendrá Jesucristo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero en Mateo 24:36 dice claramente Jesús. Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Pero Cristo dijo algo muy importante, estén preparados. ¿Por qué razón? Porque puede ser en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es, ¿estás preparado? La pregunta es, ¿estás listo? Nada más haz un momento de silencio, nada más medita un poco.
en tu corazón. Porque solamente tú sabes si verdaderamente le has entregado tu vida a Cristo o no. Dios conoce el corazón, ¿sabes? Tú puedes pensar que le has entregado tu vida a Cristo, pero si no vives para Él, te estás equivocando. Tú puedes creer que le has entregado tu vida a Cristo y sigues viviendo conforme a tu voluntad, entonces no estás creyendo. Recuerda que Mateo 7:21 dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y Jesús dijo claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que la pregunta es, ¿estás listo? En el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, en el capítulo 4, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. La pregunta es, ¿estás preparado? Tú me preguntarás, ¿qué tengo que hacer para estar preparado? Mucha gente puede decir, he sido bautizado, pertenezco a una iglesia. No te estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy realmente hablando de que si realmente le has entregado tu vida a Cristo, si le has abierto la puerta de tu corazón, si reconoces verdaderamente que Él es el único que te puede salvar, si realmente estás arrepentido por lo que has hecho, has dado frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, o sigues viviendo como el mundo vive. ¿Has recibido realmente a Cristo en tu corazón? ¿Lo has aceptado como tu Señor y Salvador? ¿Realmente te has arrepentido? ¿Arrepentido de tus pecados? Mira, el arrepentimiento significa cambiar, dar un giro completo, dar un giro, cambiar de opinión, cambiar tu actitud hacia Dios. Es más, cambiar tu actitud hacia ti mismo, hacia tus vecinos. Significa que tienes un estilo de vida diferente, que no vives como las demás personas viven, porque esa razón realmente estás viviendo bajo el señorío de Cristo. Significa que Dios te dará amor por tu prójimo. ¿Realmente amas a tu prójimo? No te amas a ti mismo, ¿cómo vas a poder amar a tu prójimo? Significa que Dios entrará en tu vida a través del Espíritu Santo. ¿Realmente le has abierto la puerta de tu corazón? Y te va a dar poder para amar. Y no nomás el poder para amar, sino que te va a traer esa paz que todos queremos. No, no esperes la paz del mundo, esa no existe, quiero que lo sepas. Esa no va a venir. El único que te puede dar paz en el tiempo en el que estamos viviendo es Él. ¿Y sabes por qué? Porque la paz es exclusiva de Cristo, no del hombre. Y eso es lo mismo que Jesús le dijo a los apóstoles y a los discípulos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Como quien dice, es exclusiva de Él. ¿Realmente tienes paz en tu corazón? ¿Realmente le estás creyendo a Dios? ¿Significa el cielo en esta vida? ¿Por qué? Porque es vivir el cielo en esta vida, no estar esperando el cielo por venir. ¿Realmente estás viviendo un cielo aquí? Que si estás disfrutando lo que Dios te está dando. La Biblia dice claramente, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Realmente tienes vida en abundancia? ¿O te sigues quejando? ¿O sigues enojado? ¿O sigues molesto por todo lo que está sucediendo? ¿O atribulado? ¿Cómo estás viviendo? ¿Sigue realmente tu carne controlando tu vida? ¿O te estás dejando controlar por él? Significa un cambio de mente. Así que también hay un cambio de corazón. Significa que Dios arreglará tu matrimonio si hay problemas dentro de tu hogar. Significa que va a arreglar a tus hijos si tú estás creyendo que lo puede hacer. Significa un cambio. Eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Oye, ¿tengo que pagar un precio? Sí. ¿No es fácil? Cristo pagó un precio.
No es fácil. El creer en Cristo es para valientes, ¿sabes? Eso es creer en Él. No estamos ofreciendo una gracia barata o una salvación barata, ni una conversión barata, ni un seguir a Cristo barato. Jesús dijo, si vienes tras de mí, debes negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Él dijo claramente que no iba a ser fácil. No fue fácil para los apóstoles. Fueron perseguidos. Fueron mártires. No fue fácil para los discípulos, ¿sabes? Tampoco no es fácil para los creyentes hoy en día. Mira, aquí en este país, gracias a Dios, tenemos esa libertad de poder seguir compartiendo y predicando el Evangelio. Pero en mi país, en los países árabes, si yo hago esto y predico esto, me matan. Hay mucha gente que está muriendo por predicar el Evangelio, ¿sabes? Hay mucha gente que está muriendo por compartir la palabra de Dios. Hay mucha gente que está muriendo por presentar a Jesucristo como el único Salvador. Es el único. Así que dijo claramente que no iba a ser fácil. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Se reirán de ti, así como se rieron de Noé. Tu fe debe estar en Cristo. Tu fe no tiene que ser fuerte, no tiene que ser grande. Fíjate cómo Jesucristo dijo, si tu fe fuera como un grano de mostaza, ¿sabes lo que es un grano de mostaza? Es una de las semillas más pequeñas que hay. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, esa pequeña semilla que apenas se puede ver, está centrado en Cristo. Y la Biblia dice que eso es suficiente. Pedro llegó y le dijo a Jesucristo, dame más fe. ¿Más fe? No es por cantidad. ¿Cómo que dame más fe? ¿Qué tanto estás creyendo tú? Esa es la diferencia. Así que te arrepientes y pones tu fe en Cristo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado a tener ese compromiso con Él? Porque es un compromiso con Él. ¿Estás listo para arrepentirte? ¿Estás listo para abrirle tu corazón a Él? ¿Estás listo para estar en esa cruz? ¿Estás listo para reconocer que Él es el único camino y que lo único que puede limpiar la mancha de tu pecado es la sangre que fue derramada en esa cruz? Dice la Biblia que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanece para siempre. No hay otra manera para poder limpiar tus pecados. Por eso Dios tuvo que poner a Cristo en esa cruz. Voy a terminar con una oración, ¿sabes? Pero tú conoces tu corazón y tú tienes que estar listo para abrirle la puerta de tu corazón. Tú decides. La Biblia dice claramente, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, has escuchado la palabra de Dios y abres la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La decisión de abrir la puerta de tu corazón está en ti. Dios no puede forzar para que tú abras esa puerta. Dios no lo puede hacer, pero Dios necesita cambiar tu corazón. La Biblia dice claramente, quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne, el corazón de Jesús dentro de ti. ¿Para qué? Para que puedas realmente seguir sus mandamientos y sus estatutos. Esa es la única manera. Puedes cerrar los ojos, puedes dejarlos abiertos. El que está viendo tu corazón es Dios, no yo. El que tiene que tomar la decisión eres tú. Yo ya la tomé hace 28 años. Ahora está en ti el tomar esa decisión. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre, porque a través de este hombre como Noé, me has hecho ver claramente que por fe, él te creyó y te entregó por completo su vida.
Ahora, Señor, te doy gracias, Padre, porque sin merecerlo, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo y lo pusiste en la cruz para poder pagar por mis pecados, para poder entender que Él es el único camino para poder llegar delante de ti, para reconocer que esa sangre que fue derramada en esa cruz es lo único que puede limpiar mi maldad y los pecados que he cometido. Hoy te abro la puerta de mi corazón para que Jesucristo entre en mí y para que Él guíe y gobierne mi vida. Quiero volver a nacer. Quiero ser una nueva criatura delante de ti. Quiero que mi nombre esté escrito en ese libro de la vida. Quiero poner esa potestad que tú dices en tu palabra, que soy hecho hijo tuyo, mas no una creación. Por eso hoy reconozco que Jesucristo es el único que me puede salvar y lo acepto como mi Salvador, pero también como mi Señor. Y todo esto en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.